Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J6 versus al Motorola One. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung J6 trae consigo una pantalla infinita casi sin bordes. Nos parece justo la evolución que necesitaba el J5 del año pasado, que se había quedado algo obsoleto en diseño respecto a sus rivales. El Galaxy J6 tiene un diseño refrescante con una pantalla alta, agarre cómodo y cuerpo elegante. Este dispositivo de gama media es bastante atractivo. Tiene 8.2 milímetros de grosor, por lo que se siente cómodo en la mano. Además de eso, como notamos en nuestras primeras impresiones, el panel trasero no es muy mate o brillante, lo que significa que no recoge las manchas innecesarias. Un aspecto negativo que salta a la vista es su falta de sensor de luz ambiental, que no nos ofrecerá la opción de un cambio automático de brillo, es decir, tenemos que cambiarlo manualmente. En sus dimensiones tenemos 149.3 por 70.2 por 8.2 milímetros de grosor. En ámbitos del diseño tendremos que el Motorola One está fabricado en cristal en su parte trasera, lo cual dará para ensuciarse fácilmente, y unos marcos metálicos con un acabado cromado. En mi opinión, la cara del teléfono está estropeada por su muesca, que es bastante prominente, lo cual le da a la parte superior del teléfono una apariencia abarrotada porque las notificaciones de la pantalla se agrupan a ambos lados. Las sensaciones en mano, sacarlo del bolsillo y usarlo en la calle es todo un placer. Cada vez estamos más acostumbrados a móviles de grandes dimensiones y el poder tener una opción distinta para aquellos que no se sienten atraídos por esos dispositivos le da un punto a favor. Aunque el cristal deje lleno de huellas este Motorola One, la sensación premium no se pierde, y sabiendo el precio relativamente económico que tiene es un añadido que apreciamos. Sumado a lo anterior, es un terminal que no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras, lo cual debemos tener muy presente. En sus dimensiones nos encontramos con 149.9 por 72.2 por 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Para el Samsung J6 tendremos tres tonalidades como lo son en negro, azul y dorado, que sin lugar a dudas le darán ese toque estético diferente. El Motorola One en este apartado es algo conservador, pues lo tendremos únicamente en dos tonalidades, las cuales son las más básicas de la paleta de colores tal como lo son en tono negro y blanco. En el Samsung J6 tendremos los botones de inicio y atrás en la parte inferior de la pantalla. Según la aplicación que utilicemos y que admita la resolución de pantalla extendida, los botones pueden aparecer o no en la pantalla en todo momento. A la izquierda, el Galaxy J6 tiene los botones de volumen, una bandeja para SIM 1 y una segunda bandeja para la SIM 2 y una tarjeta microSD. A la derecha encontraremos un botón de bloqueo encendido y una pequeña ranura para el altavoz. El puerto es micro USB y no tipo C como esperaríamos para terminales en esta época. Su micrófono y el conector de auriculares de 3.5 milímetros se encuentran en la parte inferior. Este terminal tiene lector de huellas en su parte trasera, que funciona como lo esperábamos, es decir, algo rápido pero que en momento de prisa puedes manchar con tus dedos la cámara por su ubicación con respecto al lector, lo cual siempre critico de terminales con el sensor en este lugar. Para el Motorola One tendremos que en el borde izquierdo contiene la ranura SIM y microSD, mientras que en el borde derecho contiene las funciones de encendido y control de volumen. Sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, aunque los marcos de la parte inferior no sean del todo delgados. Algo que es realmente positivo para este terminal gama media es que posee un puerto USB tipo C, algo que sin lugar a dudas es realmente positivo porque nos abre las posibilidades a tiempo de carga, velocidad de transferencia de archivos, entre otros grandes beneficios. También encontraremos el conector para auriculares de 3.5 milímetros en la parte superior y los altavoces en la parte inferior. El lector de huellas dactilares que se dobla con el logotipo de Motorola se ubica centralmente, aproximadamente 2/3 en la parte superior. Por su ubicación es difícil confundirlo con sus cámaras y por ende ensuciarlas como si pasa con otros terminales, por ejemplo los Samsung. Este lector de huellas funciona adecuadamente, no a la velocidad de dispositivos más potentes, pero realmente no existe queja alguna.
Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos. En cuanto a la memoria RAM, el Samsung J6 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. En el Motorola One nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que realmente no me parece correcto, ya que no deja al usuario la posibilidad de elegir. Para el Samsung J6 tenemos dos versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Para el Motorola One tendremos, al igual que para su memoria RAM, una única versión en almacenamiento, la cual es de 64 GB, que pese a ser considerable, no deja la opción de elección por parte del usuario. El Galaxy J6 está propulsado por el Exynos 7870 octa-core que corre a 1.6 GHz, lo cual es uno de los aspectos más decepcionantes de este terminal. Dicho procesador ha sido la opción favorita de Samsung para los modelos económicos en los últimos años, y que creo ya urge una actualización. El rendimiento en este J6 te dará un servicio óptimo en las funciones del día a día, como lo es consultar redes sociales, enviar correos y hacer fotografías. Incluso podrás darte cuenta de esto al jugar títulos de baja demanda gráfica, en donde verás que es fluido y rápido. Este móvil se atreve incluso con juegos 3D avanzados. Gracias a sus 3 GB de RAM podrás correrlos, pero a la larga verás que presenta lag, con lo cual este terminal no será el indicado si eres una persona que lo desea para este tipo de juegos. Para el Motorola One tendremos que con su procesador Snapdragon 625 octa-core que corre a 2 GHz es más que suficiente para garantizar un funcionamiento al que no se le pueden poner pegas. Es un verdadero gusto manejar un móvil que no tiene lag y al que no le cuesta abrir cualquier aplicación, incluso varias a la vez. Quizás haga falta algunas prestaciones que se han hecho habituales en los últimos meses en las gamas intermedia, como por ejemplo el desbloqueo facial o el modo inteligencia artificial en la cámara. Una vez hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda parte en cuanto a rendimiento, la potencia gráfica, que depende de una buena medida de la GPU, en este caso la Adreno 506, la cual te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino 1 o 2 peldaños por debajo. Aún así son perfectamente jugables títulos como PUBG o Fortnite, si estás dispuesto a aceptar algunos tirones de fotogramas por segundo de vez en cuando. En el Samsung J6 encontraremos la capacidad de 3000 mAh, que puede parecer relativamente baja en la hoja de especificaciones, pero que este teléfono administra con un gran tiempo de espera. Tiene una autonomía de un día completo con una carga, con un uso regular que incluye un par de horas de transmisión de video, que está a la par de otros terminales en el mismo segmento de precio. En nuestra prueba de batería, el uso en video HD, el teléfono inteligente duró 14 horas y 10 minutos, superando al Asus Zenfone. Sin embargo, debemos tocar un apartado que nos resulta frustrante, lo cual es su tiempo de carga, ya que demora casi una hora en llegar al 40% y más de 2.5 horas en alcanzar la marca del 100%. En el Motorola One tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual teníamos claro antes de empezar el análisis que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad necesitarás una optimización muy buena para no quedarte corto. Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso, la autonomía del Motorola One nos sorprende para bien, pero tampoco para mal. Sus 3000 mAh da para unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo videos o peor, manejando redes sociales. En este caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo. Por suerte, gracias al Snapdragon 625, este móvil tiene carga rápida. En concreto, Quick Charge 3.0 de Qualcomm, capaz de cargar el 50% de su batería en unos 45 minutos. No es la carga ultra rápida de los smartphones gama alta, pero está bien si necesitas batería rápidamente.
En términos de software, el Samsung Galaxy J6 ejecuta la interfaz de usuario Samsung Experience 9.0, que cubre la versión Android 8.0 Oreo, que hemos visto anteriormente en los teléfonos más premium de la compañía. Para el Motorola One tendremos, como su propio nombre lo indica, Android One, basado en 8.1 Oreo como sistema operativo. Esto se traduce en un móvil completamente limpio de aplicaciones de fabricante. Las aplicaciones que vienen instaladas son las de Google. Para el Samsung J6 tendremos en la parte frontal del teléfono un cristal 2.5D de borde curvo para la pantalla infinita de aspecto 18.5:9, pero aquí no tenemos una reducción de marcos tan notable como en las gamas alta, ni tampoco las esquinas redondeadas, aunque es de resaltar que Samsung ha utilizado uno de sus propios paneles Super AMOLED de 5.45 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1480 píxeles. Como es el caso de las pantallas AMOLED, los colores son nítidos y precisos, los negros son profundos y el brillo es decente, aunque algunos consideran que la resolución es decepcionante, lo cual no comparto, pues para mí este tipo de paneles son los mejores hasta la fecha que un terminal puede tener. En este Motorola One vamos a tener que los 720 x 1520 píxeles de pulgada de resolución podrían no parecer preocupantes a simple vista, pero la cosa cambia cuando nos enteramos que su panel tiene 5.9 pulgadas de tamaño. Con algo de matemáticas llegamos a que la pantalla tiene 275 píxeles por pulgada, una densidad que podemos considerar corta. Y ojo, no solo se queda corta en el papel, también en la práctica. Con algo de atención se llegan a ver los píxeles, además algunos de los iconos que tiene curvas llegan a mostrar pequeñísimos pero notables dientes de sierra, y no tenemos la mejor legibilidad de texto. Pero debemos reconocer que la pantalla cumple muy bien su cometido. Por ejemplo, gracias a su sensor de luz ambiental, tenemos que en exteriores el brillo automático sube a un máximo sorprendente, haciendo que aún con luz directa del sol, la pantalla sea totalmente visible. Además, los ángulos de visión son amplios, la temperatura del color del panel es por naturaleza fría, pero podemos elegir entre tonos más cálidos o fríos, esto al gusto del usuario. El Samsung J6 tendremos para su cámara trasera un sensor individual de 13 megapíxeles con una apertura focal 1.9, con la cual obtendremos unas fotos decentes, que pueden resultar un poco movidas si las tomamos durante el día, aunque tendrás que prestarle bastante atención para darte cuenta. Además, su rango dinámico está por debajo del promedio. Incluso los primeros planos son decepcionantes, con una reproducción de colores suaves, que se pueden notar fácilmente. Hay un modo HDR, pero eso no ayuda mucho a mejorar la calidad de la imagen. En cuanto a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con la misma apertura focal, 1.9. Se ha proporcionado una luz de selfie que no se debe confundir con el flash real, en cambio proporciona una iluminación ligeramente mejor para ayudar a reducir el brillo en condiciones de poca luz. Las selfies diurnos están bien, pero los que se toman en la noche generalmente no valen la pena publicarlos en redes sociales. Puedes usar el modo stickers en la aplicación de cámara, característica que también se ve en los teléfonos emblemáticos de la serie S de Samsung. La grabación de los videos tiene un límite de resolución Full HD de 1080 píxeles y el autofocus está bien. Los videos son inestables en ausencia del estabilizador electrónico de imagen. En la parte posterior, el Motorola One ha abandonado la peculiar carcasa de la cámara circular que se ve en el Moto G6. En lugar de eso, desvía las cámaras duales y el flash a la esquina superior izquierda. Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tiene suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común de todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software. Con las cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0 quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte, lo mismo con la cámara de selfies de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal. Hemos probado hacer fotos desde cerca, desde lejos, a objetos distintos de colores y con varios tipos de iluminación. Cabe destacar que en muchas fotos la cámara parece tener algunos problemas para enfocar, limitando muchísimo el punto de enfoque y dejando los márgenes de las imágenes más borrosas de la cuenta. Como nota positiva, hay que decir que los colores son bastante fieles a la realidad, a diferencia de otros móviles que sobresaturan en exceso las fotos. En este caso no ocurre.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J6 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.062 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 140 euros. Para el Motorola One es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.483 pesos mexicanos, que a su vez son $181, que equivalen a 162 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J6 le gana al Motorola One en personalización y precio. Por su parte, el Motorola One le gana ampliamente al Samsung J6 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento, batería y software. Aunque el Motorola One no es uno de los dispositivos más populares en el público, debemos reconocer que a pesar de sus múltiples falencias es mejor que el Samsung J6, o por lo menos en mi opinión, pues en los aspectos que evalúo en cada video resulta ser el justo ganador, ya que los puntos que no gana por lo menos los empata. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.